corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Eh, pues es que yo necesito para consultar citas, pero pues no va a consumir mucho, supongo. Pues como no se está transmitiendo nada ni se está subiendo información, solo descargando. Veremos a ver qué. ¿Me avisas? ¿Ya? Shalom para todos, familia, que Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Con la parashá, bueno, ha habido unos estiramientos que hemos hecho de algunas parashá por algunos motivos de fuerza, pero estamos haciendo todo lo posible por regularlo, es decir, organizar de tal manera que al cierre del año pues todas nos coinciden como debe ser y se reinicie el ciclo sin mayor inconveniente. Así que esta que están viendo hoy 23 corresponde al 16 de abril, es decir, está un poquito corrida. Sin embargo, les agradezco mucho por la paciencia. No olviden que si en algún momento no hay una transmisión, pueden consultar en nuestro canal las de años anteriores que van en su orden y que muy rara vez faltaron. Sí, creo que nunca faltaron. Este año es donde ha sido un poquito más complicado y por lo tanto les hago ahí la aclaración que pueden verlo en nuestro canal de La Verdad Te Hará Libre. Hoy estamos estudiando la parashá número 28 llamada Metzorah, que corresponde a los pasajes de Levítico 14 al 15, 33. Y se enfocará en la lepra. Ese será como digamos, lo que es común en esto, ¿no? La ley del leproso. Así le puse como título. Y así es como se lee en el versículo 2 del capítulo 14. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Así que es una ley con relación a ¿qué? A la limpieza. A la limpieza. ¿Y cuántos leprosos hay en medio de nosotros? Uno diría, bueno, ¿para qué dedicar toda una enseñanza a una enfermedad, digamos, que no es común? Bueno, es que es una enfermedad que aunque es corporal, en la escritura tiene unas implicaciones, un uso mucho más también alegórico en diferentes pasajes. Así que vamos a dar inicio teniendo en cuenta un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Con esto vamos a dar inicio. Hebreos capítulo 10, 22. Y dice este pasaje: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a hacer nuestro estudio basándonos o más bien teniendo este panorama de una recomendación que hace el escritor de Hebreos diciendo: acerquémonos de esta manera. ¿Cómo? Con un corazón sincero, es decir, que no esté dañado, malvado, corrompido, no, sino limpio, con plena certidumbre de fe, purificándolo de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Un pasaje del Brit Hadashah que nos recuerda pues la purificación de los cuerpos como un acto que era completamente común en esa época y hoy. ¿O quién de nosotros a quién de nosotros no le gusta bañarse? Pues yo disfruto mucho hacerlo todos los días y si puede uno meterse a la ducha, bañarse más veces, excelente, pero lo que quiero decir es que más allá del tema ritual que esto parece ser, es un asunto necesario. Que actualmente, ¿cómo se le llama al bañarse todos los días? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le diría uno el profesor en el colegio si uno no llega bañado? O la recomendación, yo recuerdo de niño, en el colegio siempre molestaban los profesores porque estaba en colegios muy humildes y había niños que llegaban, pues, no sé si era que no tenían agua o simplemente eran descuidados los papás con ellos o no les gustaba bañarse, no sé. Pero sí iba la recomendación y esto iba con relación a qué. El bañarse todos los días está relacionado con qué. Con higiene, esa palabra tan clave en el colegio, la higiene, con la salubridad, con una buena práctica, ¿cierto? Que evita enfermedades, evita
lo hace ver a uno presto para ir al colegio, ¿cierto? Para estar dispuesto para ese evento social. Bueno, así como nos lo enseñan desde niños, hoy en día, como a niños, tenemos que aprender que esto es tan antiguo como la misma Torá nos lo enseña. Que era una práctica en la cual el Señor ordenaba con mucha insistencia el lavamiento. Así que esta es la continuación realmente de la parasha anterior, que de hecho la titulamos la ley de la pureza. Hoy vamos a hablar la ley del leproso, que es la misma onda, va en la misma línea, pero vamos a profundizar entonces un poquito más. La verdad es que estos son dos capítulos o dos parasha que están en un mismo contexto. Así que varios pasajes de hoy van a tener mucho que ver con los de la última parasha. Así que sin más, familia, gracias por habernos acompañado. No mentiras, vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por este día, Señor. Por las palabras buenas que das a tu pueblo. Instrúyenos, enséñanos y limpia nuestro corazón. Purifícanos en tu palabra, Señor, que es verdad. Perdónanos si nuestro corazón se ha contaminado y no lo hemos limpiado y nos hemos acostumbrado a la mugre, Señor. Purifícanos y quita de nosotros toda lepra física y espiritual, para que podamos ver, Señor, limpiamente y acercarnos delante de ti en pureza, con manos limpias, Señor. En el nombre de Yeshua a ti sea toda gloria. Amén. Un saludo para los que como siempre se conectan a estas transmisiones, a los que sin falta lo hacen y a los nuevos o a los que lo hacen de vez en cuando, pues la invitación a que no se olviden de apartar lo consagrado, ¿no? Lo que es sagrado es sagrado. Lo que es santo, dice la escritura, ¿qué dice? Santo es. Así de fácil. Lo que es santo es santo. Eso quiere decir que si el Señor ha consagrado su día de Shabbat, pues no lo tengas en poco. Y si eres de los juiciosos, pues sigue siendo testimonio de obediencia. Así que agradecemos mucho los comentarios, los chats o los likes que le den, el compartir estos videos. De verdad que estamos trabajando en mejorar lo que son estos estudios, no abandonarlos, sino mejorar. Y por eso les pedimos muchas excusas, las pido en nombre de la congregación. Si la continuidad que llevamos con tanto juicio diariamente, pues se ha habido cortadas. No ha sido fácil, pero en un, ¿cómo se llama esto? En un corto plazo esperamos que sea solucionado y de una manera más eficiente y mejorada. Así que un saludito para todos y para mis hijos el día que vean estos videos. Así que vamos a ir puntualmente capítulo 14 del libro de Levítico y dice, agarren sus Biblias, ¿no? Ese es el manual de todo esto. Habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Vamos hasta ahí. La lepra, ¿no? Aquí menciona algo interesante, dice la plaga de la lepra, del leproso. Acerca de la lepra, hay por lo menos 2 tipos mencionadas en la escritura. Una que se manifiesta como una enfermedad cutánea,
que sea como una enfermedad normal, pues de la piel y de los huesos. Eso es una enfermedad, la verdad, bastante fea. Si la ven por Google, las imágenes y lo que se expresa acerca de esto es bien doloroso y evidente. Pero también se manifiesta otro tipo de lepra en la escritura y es una eh, que se da por una causa particular y es lo que llamaríamos de pronto una plaga divina, una lepra divina, perdón, porque viene de parte del Señor directamente contra alguien. Esa lepra que hemos visto en varios pasajes, o bueno, no tantos la verdad, pero sí algunos puntuales que nos pueden hacer recordar. Y uno fue ¿cuál será la primera vez que se oye que vemos algún pasaje con esta lepra particular? Dicen por aquí Moisés, miren, ¿cuál es la de Moisés? Sí. La primera vez que aparece es cuando está Moisés en el monte, Oreb, y le pide una señal al Señor para presentarse delante de Faraón. El Señor le dice, toma tu vara, lánzala y se convirtió en una serpiente. Luego dice, toma tu mano y métela en tu seno. Y cuando salió la mano, estaba blanca, ¿cierto? Se había emblanquecido, luego la vuelve a meter y sale y está bien. Así que es una enfermedad particularmente, que tiene ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que hace el médico cuando no va al médico? El que hace un diagnóstico diferente tiene unas evidencias que son diferentes a la lepra común. La lepra común está marcada por deformación, por llaga, ¿cierto? Y por un daño importante en la piel, y no solamente exterior, sino interiormente. Pero la lepra que se manifiesta que se narra con Moisés o con Miriam, que es la hermana de Moisés, María, cuando habla en contra de Moisés y en contra pues de Moisés, prácticamente, fue de Moisés. El Señor le pone esta lepra a ella también. Dice que estaba cubierta así como de blanco, ¿no? Y también el Señor la limpia cuando Moisés ora por ella. Así que tiene una evidencia diferente, y es que la piel se ponía blanca. No sé cómo se vería, ¿no? No sé si era algún tipo de escamas o el pelo se ponía blanco, si era como cuando alguien se mancha, ¿no? Si han visto el vitiligio, no sé cómo sería la apariencia de una persona con esta lepra, vitiligo, pero sí es que era diferente a la lepra común o a la que encuentras en internet. Así que el término lepra o tzara de pronto no habla puntualmente de la enfermedad conocida como lepra. Es que lo que pasa es que actualmente todo está muy, muy claro, ¿no? Muy claro. Esta es la lepra, pum, 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 se clasifica. Pero el término bíblico no necesariamente hablaba de un tipo de lepra, sino de otra cosa, que es de algo que pasaba en la piel, de una enfermedad de la piel, ¿no? Y que aquí llama plaga, que es contagiosa. Algo que se puede transmitir y que se manifiesta en la piel. No había tanta clasificación como hoy, ¿no? Solamente había lepra maligna y una lepra, digamos, de momento. Entonces, bueno, están esas y la otra que también es llamada lepra, pero vemos que era algo que el Señor había pues colocado sobre un par de personas en su momento. Así que ¿qué? Espérenme que el hijito me distrajo, me perdí. ¿Cómo? Bueno, la lepra entonces era evidente en la piel, ¿cierto? Y hay varios pasajes de la escritura donde dicen incluso cómo verla, cómo identificar la lepra. Y esta tenía su origen pues en los cambios de la piel, ¿no? Cómo se veía, cuál era el aspecto, si tenía hundido, si tenía llaga, si había cambiado el color de la zona. Entonces, se debía, de hecho, hacer una investigación de la persona que tuviese esto. A eso se le llamaba plaga de lepra. ¿Listo? Entonces no lo confundamos con la lepra actual, porque esa tiene una clasificación muy moderna
y se sale de este espectro, de lo cual también cae, claro, cabe como lepra, pero esta lepra puede ser algo más amplio, más amplio. ¿Listo? Eso es lo que quiero decir en ese punto. El caso, para, para, para profundizar un poquito más, es que esta lepra era una evidencia física, muy visible de una persona enferma. ¿Listo? Se evidenciaba, es decir, cuando tú tienes el hígado dañado, pues uno dice, pues como que se retuerce, se queja, pero no sabes qué es. En esa época menos, ¿no? Cualquier enfermedad, creo que era complicado realmente de dictaminarla porque la ciencia médica era muy, muy básica. Pero había algo que sin lugar a dudas sabías que era, y era la lepra. O sea, no había forma de que usted le diga, no, es que es otra cosa, ¿no? Vea, ya pasaron 7 días y eso se le esparció, es lepra. Había una evidencia a toda costa de las enfermedades físicas donde se descubría la vestidura de la persona y ahí estaba. No la puedes esconder, no la puedes callar, no puedes decir, ¿qué es esto? Eh, entonces el Señor había preparado, digamos, la primer graduación de médicos y eran estos sacerdotes que debían ver a la persona que pudiera tener una enfermedad de este estilo y pues públicamente decirlo, bueno, pilas, este tiene Sahara, ¿listo? Sahara. Bien, chévere cuando es físico, bueno, chévere y no tan chévere, chévere por un lado porque lo sabes, ¿no? Cuando tienes un dolor adentro y que no sabes, ¿no? Que en una época que ni sabes qué tienes por dentro y esa sensación de qué está pasando y te empiezan a dar bebedizos y pero nunca supiste, solamente o te mejoraste o te moriste. Pero cuando tienes esa lepra por fuera, ya sabes que eres un leproso. Porque no necesitas ver por dentro, ya sabes lo que tienes. Y tienes dos opciones, o te sanas o el rechazo público. Así que es chévere por el punto de que sabes ya lo que tienes. Ya, ya sé que soy leproso. Bueno, ahora lidia con la gente, porque todo el mundo te va a separar y no solo te va a separar, es una instrucción del Señor que te separes tú de la gente. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad, son enfermedades que pueden ser contagiosas. No todas las enfermedades de la piel son contagiosas, claro, no todas. Pero, otra vez, sin ciencia médica, el Señor simplemente, o sea, sin una ciencia de la exactitud de las cosas, como al día de hoy se ha con muchos años documentado, pues fácil. Si tiene enfermedad en la piel, dele cuarentena. Déjelo que veamos qué pasa con eso y luego se diagnostica si puede o no permanecer con el pueblo. Porque si es una enfermedad que se empeora, pues ahí qué se debe hacer. Puede ser un poquito, eh, pues la ley tiene que funcionar ahí, ¿no? Y es decir, esto no es sano para la sociedad. Y aunque muy doloroso y todo, pero ¿qué más se hace? Piénsenlo, ¿no? ¿Qué más se hace? O sea, imagínate que en tu casa una persona le dio tuberculosis y empieza a toser y tú lo ves mal. Entonces, venga, esto ya está como mal. Además, ni siquiera sabes que tiene... Oh, no, ya le dijeron, tiene tuberculosis, pero no sé. Pasó algo extraordinario. COVID. Y todos los hospitales están llenos y no pueden meterlo. ¿Qué le dice el médico? Tiene que encerrar a esa persona. Ni siquiera usted. Eso es más grave. Bueno, hoy en día ya hay vacunas, ya hay de todo, hay tratamientos, pero digamos que no fuera así. No puedes hacer nada, tienes que dejar a esa persona completamente aislada porque si te la pega es una enfermedad por la que murió mucha gente. ¿Y qué haces? Pues nada, aislarlo. Puede ser tu mamá, tu papá, muy triste, muy doloroso, pero es que ese es el punto que hay que entender, que cuando no había una ciencia médica tan avanzada, cuando no había más que tener responsabilidad sobre lo que hacemos pues, y de lo que hacemos con los demás, pues si ese era el método, pues tenía que ser muy estricto. Así que una persona con lepra, pues tristemente tenía que darse, pues no tristemente como pobrecito, sino más bien tenía que cuidarse y cuidar a los suyos. Así que la lepra, siendo así bien como tratando de entender todo esto, no solamente como un texto médico, sino también como un texto
que dice cosas, o sea, que dice más, que se debe interpretar, pues veo que es una enfermedad que se detectaba en medio de un pueblo que se podía contaminar con aquella enfermedad y perecer todos. Una enfermedad que no se puede esconder, tarde que temprano te subiría por los brazos, por la cara, por no sé, se te deformaría y no podrías más taparlo con tu vestidura. Así que tenías que exponerlo. ¿Qué pasaba si alguien no exponía su enfermedad? ¿No? Muy grave, muy grave. Es ser muy egoísta, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Pues que se supiera. Pero si tú eres ese leproso, si es tu hijo o tu hija, pues duro, duro. Pero quiero que empecemos a ver esa parte de lo que quiero transmitirles hoy, es que la lepra no se puede esconder. No se puede esconder por más de que haya un afecto hacia eso. Y estoy hablando de esta parte bíblica espiritual, ¿no? La lepra, ¿qué es? Sino una enfermedad contagiosa. Es decir, algo no está funcionando adecuadamente. Vamos a la parte espiritual que podemos ver de esto. Es una persona que está enferma por dentro, ¿cierto? Pero que se ha visto, se sabe que está enferma. Y no está hablando de enfermedades físicas, en este caso está hablando de lo que es una persona que no está andando de la manera adecuada y está enferma en ese sentido, ¿no? Que tiene así como una persona esta se le corrompió su carne, se le dañó, es una persona que tiene dañado también su corazón, ¿cierto? Y empieza a, a morirse lentamente de dentro hacia afuera. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Exponer su lepra. Es lo primero que tiene que hacer, porque si la esconde, pues es como la gangrena. Ya después de que ha avanzado, ya no hay nada que hacer. Ya es como dejarse morir. La gangrena es un gran ejemplo de una enfermedad que podría entrar en este ámbito de Tzarat, porque es justamente una parte del cuerpo que empieza a morirse y va contagiando el resto de células y se empieza a esparcir como un cáncer, como muchas enfermedades que se esparcen por el mismo cuerpo y ya llega un punto en el que, venga, el médico le dice, hubiera venido antes. Así que el primer error que se hace cuando hay Tzara es esconder. Ese es el primer error que cometemos cuando hay Tzara. La ley de hoy es la ley del leproso, es cómo limpiar a un leproso. ¿Qué debe hacer un leproso cuando está en su enfermedad? ¿Qué dice el Señor, no? El Señor dice que lo primero que tiene que hacerse es examinarse. Así que volvamos otra vez. Esta es la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste le examinará. Si ve que está sana la plaga de lepra, lo mandará que se purifique. Bueno, este pasaje en particular de hoy no habla tanto de la enfermedad, sino de la purificación. Por eso les decía que es como la continuación del estudio de la semana pasada, que decía leyes acerca de la lepra. Entonces, ¿tienes lepra? Ve a dónde. ¿Dónde decía que tenía que ir el leproso? Al sacerdote. ¿Cómo sabes que hay lepra? Evidencias. No puedes decir, no lo supe, no me enteré, no lo sabía. Está la evidencia. Cuando está la evidencia, ¿qué tienes que hacer? Correr. ¿Hacia dónde? Hacia alguien que te pueda limpiar. Así que ahí viene la labor del sacerdote como un médico prácticamente en aquel momento, que si bien no podía sanar a la persona, podía diagnosticarle. Podía decir, estás enfermo o estás sano. Tenía esa responsabilidad de declarar el estado médico de aquella persona o estado de salud y por lo tanto indicarle con instrucción qué debía hacer. Vea esta parte tan práctica de un hombre al servicio del Señor. El sacerdote, ¿qué debe decir? ¿Qué debía hacer por él? Ahí no dice que orara por él, ni dice que... No, le dice que debía instruirle acerca del lavamiento, ¿no? De purificación, de apartarse. ¿Por qué? Porque esto dependía del leproso. El leproso es el que debía apartarse. Él es el que debía
ir hacia el sacerdote y es el que debía purificarse. Así que, en el sentido estricto de cómo acontecía, el leproso cuando sentía que podía estar mejor, pues iba al sacerdote, le revisaba y si lo declaraba limpio, si se daba cuenta, perdón, no lo declaraba limpio aún, si parecía, porque ese es el punto, ¿no? Como que está sanándose, pues no recuerdo, le decía, le tomó esta foto a la vez anterior, no tenía foto, entonces, ¿será que sí aumentó? ¿Será que desmejoró? Pues bueno, si es posible que esté mejorándose, se hacía un ritual, que es muy curioso, muy interesante, y que hemos relacionado en otros pasajes que nos dan a entender bastante sobre esto. Y esa es la conexión que quiero hacer hoy, porque de pronto no somos personas que podamos ser considerados leprosos quizás así de esta manera, en lo físico. Creo que cualquiera que tiene alguna enfermedad en su piel ya se hizo cuanto tratamiento. Y si tuviera una enfermedad contagiosa, pues seguro que ya estaría en un hospital o estaría aislado. Pero ¿cuántos de nosotros no tienen lepra en su corazón? Eso es lo que quiero que meditemos hoy. ¿Hay lepra en el corazón? ¿Será que nuestro corazón se ha acostumbrado a sus llagas? A que se pudre y cada vez se pudre más y está bien así. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que alguien odia tanto su vida como para acostumbrarse a estar mal? Incluso el malo, ¿cierto? Tiene un momento de reflexión. Dice, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? Pero una persona que se acerca al Señor, si lo hace con fe, espera ser sanado. ¿Se acuerdan de aquel hombre que decía, Señor, sáname? Que estaba ya junto al pozo del estanque Siloé. Decía, cada vez que se mueven las aguas, yo no tengo quien me lleve. Buscaba ser sano. Buscaba ser sano. Y de hecho, una de las enfermedades que más se menciona en la escritura que fueron sanas por Yeshua fue la lepra. Todas son muy significativas en su interpretación. La lepra, ciegos, paralíticos, endemoniados, mudos, muertos. Y todas las enfermedades que sanó Yeshua, la verdad, tienen algo de lo que podemos aprender, ¿no? Y que podemos extraer y decir, claro, esto puede corresponder a esto en la vida de una persona, ¿no? ¿O no es fácil de verlo? Sí. Una persona ciega, claro, que no ha sido alumbrada por la verdad. Una persona es sorda, ¿no? Todo tiene como una forma de decir, es interesante que se mencione, porque esa era la acusación del Señor sobre su pueblo. Son un pueblo ciego, sordo, ¿cierto? Un pueblo viciado, dañado, torpe, pueblo muerto, ¿no? Lleno de lepra, lleno de inmundicia. Esas son las acusaciones en la escritura acerca del pueblo del Señor y a esos vino a sanar el Señor. Así que viene una instrucción hermosa y es el que es impuro no siempre será impuro, ¿no? En otras palabras, el que está inmundo no siempre es inmundo, quizás no siempre, ¿no? Así que, ¿qué el Señor brinda para estas personas? Esperanza. ¿De qué? De purificarse. Así que eso nos da a entender que una persona que es malvada tiene esperanza también. Una persona que ha hecho lo malo y que aunque viva, digamos que gobernado, dominado por su pecado, hay esperanza. Y esta se da en torno a la manera en que es dominado o no por su pecado. Veámoslo. Una persona que es mentirosa, ¿cierto? Sabe que es mentirosa. Dice, tengo esto. La pregunta es después de un tiempo, ¿es más mentiroso o le bajó la mentira? ¿Sabe? ¿Le subiste o le bajaste? ¿No? Porque si le aumentó, pues el sacerdote te diría, pues, eso no se ve que se vaya a sanar. ¿Por qué?
Porque si incluso siendo públicamente expuesto, diciendo es que sí, soy mentiroso, este es mi problema, y aún así lo hace, ¿sabe qué pasa con esa persona? No tiene el suficiente temor de Dios, ni fe, ni voluntad, ni nada para salir de su error, o no por lo menos en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando tiene ese problema, lo expone, empieza a trabajarlo, ¿no? Como el que se purifica, y después de un tiempo dice, ¿sabe que sí lo he podido dominar? De pronto no a cabalidad, pero sí hay una evidencia de mejora, ¿no? Así que la lepra puede ser resuelta. La lepra es una señal de esclavitud, de un pueblo que aún es dominado y que no es libre, como una persona que está en su cuerpo enfermo no es libre. No, vea lo curioso que es eso, ¿no? Quizás nadie valore más la libertad que un preso y un enfermo. Porque el preso está detrás de barrotes, el enfermo detrás de su cuerpo, ambos imposibilitados de tener la libertad de salir, hablemos de una persona bien enferma, ¿no? De salir y caminar en un bosque, de ir y andar libremente por las calles, ¿no? Siempre el uno está detrás de unas grandes barras por su pecado, por su maldad, y el otro está detrás de un cuerpo que no le permite moverse, ¿cierto? Ambos dominados por algo que no pueden ellos al revés dominar. Para ambos hay esperanza. Para el preso hay esperanza. ¿Qué? La absolución, la libertad. ¿Y esta cuándo llega? Dos opciones. Una, por el perdón. Segunda, porque cumpla su sentencia. Es decir, se le acabe el tiempo de su cautiverio. El enfermo tiene una opción. Y es el sanarse, ser sano. La sanidad del enfermo, dependiendo obviamente de la gravedad de su enfermedad, del tipo de enfermedad. La sanidad puede venir del Altísimo, claro que sí. Pero también hay un camino para ser sano. Que no siempre se da, claro que no. Porque el que ya tenía una lepra maligna, aunque se lavara con rastrojo, aunque se quitara el pedazo, no se le quitaba la enfermedad. Que es el caso de Naamán y de algunos otros. En cuya... En, en cuya... ¿cómo se dice? Que en tal caso solamente hay un método. ¿Cuál es el método para que un leproso de este nivel sea limpio? ¿Cómo, compadre? Un milagro. Es lo único. Es la mano divina del Señor. Es como el que ha sido declarado para muerte. ¿Cómo puede ser libre de su muerte? Un milagro. O sea, cuando tus pecados ya te acumularon tanto para 15 cadenas perpetuas, ¿qué haces? ¿No? Pues te pasa como el que está en la cruz del Mesías y le dice, maestro, ¿no? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Él le dice, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No lo bajó de la cruz, pero lo absolvió, lo perdonó. Quizás murió siendo en esta suma de metáforas, murió en su lepra, pero no con un corazón de lepra. ¿Me hago entender? Así que, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Pues no dejes que avance la lepra. No dejes que avance, es una mala señal. ¿Cuál es la lepra que llevas en ti? Todos tenemos quizás algo de esto, ¿no? Esa señal como cuando tú ves y, oiga, me salió esto, ¿me miras? Mira que eso no me había pasado. Uno se asusta, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? ¿Será el sol? ¿Será que te aplicaste tal medicamento, tal cosa, tal crema, tal? Y uno empieza un trabajo de un poquito de miedo, de, uy, ¿qué tal eso se me ponga mal, se me ponga feo? O yo leí, yo supe, me contaron, vi un documental. Empieza uno ahí con todos los miedos, pero hay una solución rápida y es, no menosprecies eso, porque es una evidencia de que algo no está bien, ¿cierto? Pues así el corazón de nosotros, mis hermanos, yo creo que no podemos negar, porque justamente nuestra conciencia nos acusa que todos tenemos algo para trabajar, ¿no? O es que en medio de nosotros no hay mentiras. Pues quisiera que no, ¿no? Quisiera que fuéramos una comunidad llenas de perfección, pero todos estamos trabajando y estamos como los que estaban en tiempos de Yeshua, ¿no? Llamados en medio de sus pecados, tirados en el camino, desnudos, vueltos nada,
violentados como aquel buen samaritano y que rescata a un hombre que estaba en el suelo. Así estamos. En algún momento de la vida el Señor nos rescata, pero Él no nos rescata y ya está todo bien. No, Él entra y empieza a sanar nuestras heridas. Otra vez, el punto de la piel. ¿Cómo están tus heridas? ¿Están limpias? ¿O te acostumbraste a vivir con podredumbre? Si hay alguien en medio de nosotros que sea honesto y sincero y que desee su propio bien, tiene que hacerse así en los ojos y volver a verse. A ver si lo que pensaba que era un rasguño no es una herida abierta. Porque si hace un año éramos codiciosos y hoy somos aún más, yo te digo, ¿sabes qué? Esa lepra no pinta nada bien. Pero si hace un año andabas detrás de la riqueza, sea como fuera, y hoy en día le has bajado y como que vean, yo ya como que he cambiado en eso, pues siente dicha, pero no completa, porque tienes que limpiarte por completo. No dice la escritura, el que esté limpio, límpiese más. ¿No dice así la escritura? Así que ninguno se dé porque ya terminó, ya hizo todo. Tenemos que purificarnos, mis hermanos. Tenemos que purificarnos. Voy a volver a leer este pasaje de Hebreos que decía, este era Hebreos capítulo 10, versículo 22, ¿cierto? 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Ve? Empieza en el mismo orden, ¿no? Examínate. Sé sincero. Expon tu vida. Es necesario. Porque después de que esté avanzado, ¿qué va a decir el médico? ¿Por qué no vino antes? Te va a regañar, te va a decir, usted sabía que estaba mal, ¿por qué no vino? ¿No? Ya después te va a decir, no, ese corazón está vuelto nada. Aquí solamente puede obrar un milagro. Examinémonos a nosotros mismos, seamos sinceros. Seamos sinceros, el peor de los errores que un pecador, que un enfermo puede tener es ocultar su enfermedad y su pecado en una falsa sanidad, en una falsa pureza. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es como cuando coges un pedazo de, no sé, de comida, un pan, se te cayó en algo bien feo, no sé qué decirte, se escandalizan de pronto con... ¿Ah? No, se te cayó un pedazo de pan dentro de una botella llena de cianuro. Y tú dices, no, pues es que fue un pedacito. Yo no creo tanto, yo lo dejo ahí y al otro día me lo como, ¿no? Cómetelo y ya sabes qué te va a pasar, ¿no? En el mejor de los casos, que has vuelto nada, se te daña parte de tu sistema digestivo. Pero la verdad es que no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Seamos sinceros. Acerquémonos pues con corazón sincero, sincero, en plena certidumbre de fe, con fe. Así tienes, ¿cómo se acercaba este leproso? Yo me lo imagino, un día así como que eso le está creciendo y cada vez está peor, ya sintiéndose desahuciado. Pero él empieza a hacer lo que dice la ley, ¿no? Se aparta y empieza a purificarse. Después de 7 días llega y le dice al sacerdote, ¿sabes qué? Yo creo que estoy mejor un poco. Mírame las llagas. Con fe, con certidumbre de que en sinceridad se puede hacer cosas. Pero si este se queda en la casa diciendo, no, ¿para qué voy? Ya, yo ya estoy, ¿sabe qué? Comamos y veamos que mañana moriremos. Y esa es la actitud de, pues así soy yo. Usted me conoce que así soy. Pues siga entonces con su enfermedad y muera con ella porque ¿qué más? Pero si este tiene la intención de purificarse, pues va al sacerdote y este examina. Porque aquí dice en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Este ha hecho el trabajo de purificarse en los tiempos que dice la Torá, cada 7 días, cada 7 días debía volver al sacerdote para que le revisara nuevamente, pero este todo el tiempo iba al agua, pobre, no sé cómo, debió ser muy tenaz, ¿no? Uno viéndose el brazo, la pierna así toda y uno ahí pasándole ahí rastrojo a ver si de pronto se le veía mejor. Esa sensación de que estás mal y que no hay nada que hacer,
Porque ahorita, listo, métale tal droga, tal otra cosa. Pero en esa época, de verdad, ver que tu cuerpo se desmejoraba con cada día, de ser muy doloroso. Muy doloroso y decirle a tu familia que quédate allá. Triste. Pero de repente ver que te retrocede la enfermedad por la obediencia, debe ser muy gratificante también. Muy gratificante. Así que purifica el corazón de mala conciencia y lava el cuerpo con agua. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, mis hermanos, la la responsabilidad nuestra es de no hacer público a todo el mundo como, hey, miren que soy un pecador. No, no se trata de eso. Pero sí buscar la ayuda necesaria. Porque si tú te callas de tu pecado y sabes que no lo puedes dominar, pues llega un momento en que de verdad eso te va a dominar por completo y ya va a ser muy difícil, y toda ayuda que encuentres siempre va a estar limitada por, pues te toca a ti, o sea, ¿no? A veces uno busca ayuda, pero la otra persona, ¿qué puede hacer por uno realmente? Te puede dar dirección, pero la verdad es que depende de ti. Desde el principio ha dependido de, ¿fuiste? ¿Hiciste suficiente o te acostumbraste? ¿Verdad? Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. A ver. No, veamos desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua será manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, ya, si tú vivías en tu lepra, el Señor te ha dado sanidad, ¿cómo pretendes volver a eso? O sea, ¿cómo pretendes? ¿Qué te pasa, no? Si bien cuesta estar sano, ¿por qué no te esfuerzas por mantener tu santidad? Porque ese es el llamamiento. Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Así que, porque está escrito, sed santos como yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, otra vez, ¿qué hacía él? Auscultaba y veía el estado de enfermedad de una persona y según eso lo declaraba. Así dice acá, él sin acepción de personas declara limpio al que está limpio, y como enfermo al que está enfermo, impuro al que está impuro. Así que él no hace excepción de personas, juzgando según las obras de cada uno. Así que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos vivir en esta vida? Con temor, ¿no? Con honestidad, con sinceridad. No nos hagamos los de las gafas, como dice mi mamá. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen por ahí. Así que, si nosotros nos conducimos con temor, ese es un acto de sabiduría. Por eso dice la Escritura, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Así empiezas a corregirte. Si te apartas, ¿no? Si te conduces. Porque está escrito. 18. Sí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, puro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Así que, ¿cómo se purifica el que tiene lepra en su corazón? Con obediencia, como el que también lo estaba exteriormente. ¿Cómo lo hacía él? Pues obedeciendo a la instrucción del sacerdote. ¿Cuál era? Apártate y lávate. Es que es lo mismo, ¿no? Apártate y lávate. Apártate y lávate. Es eso lo que tienes que hacer. No dice el apóstol también,
Que cuando seas tentado, dice, ¿no? Eh, dice ese pasaje, Satanás anda como un león rugiente mirando a quién devorar, ¿cierto? Y dice que, a ver, espérame que se me olvidó la cita exactamente. Dice, someteos pues a Dios, resistid al malo y él huirá, ¿no? Someterse al Señor y resistir, ¿no? Ese es el punto. Someternos en obediencia al Altísimo y apartarnos, resistir. Ese es el secreto para purificarnos de nuestra mala manera de vivir. Es una instrucción, ser santos, separarnos de, pues de un estado del cual ya hemos sido libres. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, ¿de qué palabra hablaba este apóstol cuando no había sido escrito el Nuevo Testamento? Pues de la palabra, la Torá. Y él insiste, la pureza viene, la santidad viene, ¿por dónde? Por la obediencia a la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Qué anuncia el Evangelio? La palabra de Dios, ¿cuál? La que él cita, porque dice que permanece para siempre. Así que este es uno de los textos más concisos, más claros de un apóstol acerca de la práctica de la Torá. Es un pasaje muy claro, porque él insiste que si has sido rescatado, ¿cómo puedes volver a la desobediencia? Porque este rescate, ¿cómo se dio? Dice él, en obediencia, ¿no? Porque nos llamó a santidad. Como dice, sed santos como yo soy santo. Como hijos obedientes, no conformándonos a lo que antes andábamos en ignorancia. Entonces, si en nuestra enfermedad de corazón anduvimos en otro tiempo, haciendo todo tipo de mal, todo tipo de perversión, ¿a quién le gusta vivir enfermo? ¿Por qué volver a ese estado, no? Así que, mis hermanos, hasta este punto, obediencia es señal de mejora. O más bien, tu mejora viene como una evidencia de que has sido obediente. Pero todavía no ha sido terminado el procedimiento. Falta algo, y es la declaración de pureza o de inmundicia. No basta con que se mejore o desmejore. Es necesario que haya una declaración de eres santo, eres limpio o estás mal. ¿Quién da esta declaración de si estás bien o estás mal? El Señor. Por su palabra, sí. O sea, lo que quiero decir, esto no es humano. Esto no es que tú te declaras limpio o impuro. No. Alguien más tiene esa labor de declararte limpio o inmundo. Así que aquí hay algo que tenemos que reflexionar. De pronto a la gente no le gusta que se le diga que está mal, que está enferma, ¿cierto? Eso lo serás tú. Yo estoy perfectamente. ¿Quién dice? Ok, sí hay un veedor de esto. Sí hay un alguien designado para testificar de la pureza o la contaminación de otro. ¿Quién es ese? Pues en el caso de la enfermedad física era un sacerdote quien hacía esta labor. Pero en lo que estamos hablando hoy, ¿qué es lo que da testimonio de nuestra pureza? ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu. Porque dice acá, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia mediante el Espíritu. Leíamos aquí en Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, manteniéndonos firmes, sin fluctuar, estimulándonos a las buenas obras.
El Espíritu del Señor, que es el que se menciona en Primera de Pedro, es clave para entender quiénes somos, ¿no? Delante del Señor. Dice Hebreos 9:14: ¿cuánto más vale la sangre del Mesías, a la cual por el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Mm? ¿De qué purifica la sangre del Señor nuestra vida? De las obras muertas. Vamos a ver esta parte. Esto está en el 9:14, es un poquito antes de lo que estamos leyendo. Recordemos que el libro de Hebreos es un libro que, que habla bastante de la ley, porque la... ¿cómo se dice? Discierne, interpreta. ¿Y qué en cuanto a la ley y al Mesías? ¿No? Así que vamos a ver aquí un poquito más atrás en el capítulo 9, donde se habla justamente de todo esto que es acerca del culto, de los sacrificios y de lo que estos podían hacer por nosotros. Vamos a ir al versículo 6 de Hebreos 9. Está hablando del tabernáculo y de las cosas que habían allí. Dice: dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Interesante. No sé, estos son pasajes difíciles, pero vamos a interpretar este pequeño pedazo. Y es que, dime, ese personaje con su lepra, que fue limpio y declarado limpio, ¿acaso esa declaración de limpieza le hacía perfecto en su corazón y limpio de lo que había en su corazón? No, no se podía. La declaración era completamente externa, por lo tanto digamos que superficial para lo que es uno adentro, ¿no? Así que él dice, pues, muy bonito, pero lo que hacía el sacerdote y todo era algo muy exterior y no es algo que valga, digamos, a la manera que pueda purificar y limpiar la conciencia de una persona. No alcanza. Esa agua que se bañaba una persona o el cordero que sacrificaba no alcanzaba para purificar el interior, porque todo esto era completamente exterior, ¿no? Lavándose con agua en un estanque, un animal sacrificado que se lo comía, era algo muy exterior. Y es ahí donde viene la gloria de este libro, y es como Yeshua puede no solamente purificar lo exterior de una persona, sino también su conciencia, que es el gran mérito de Yeshua, de lo cual dice, pues no podía el sacerdote, por más que quisiera, no podía. ¿Cómo purificar al sacerdote a quien estaba declarando limpio, a quien le estaba recibiendo su ofrenda? ¿Cómo podía decirle, tú eres también limpio de tu conciencia? No puede, no puede, no puede. Así que dice acá, en el 8, dando el Espíritu a entender con esto. No, en el 9. Sí. Lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Ahí está hablando de un momento en que, aunque estaba vigente, estaba funcionando, perdón, el templo, dice, pues se presentan ofrendas diarias, sacrificios, pero estos no pueden hacer perfecto a nadie. En cuanto a la conciencia, el que practica eso, pues ahí sí, dice el Señor, por eso me cansé de sus sacrificios. Estoy hastiado de que ustedes me llenen esto de un matadero acá, pues ustedes siguen haciendo lo que quieran. O sea, ¿qué es eso? No pueden hacer. Se convierte en una práctica que se hace, digamos, nula por un corazón contaminado, incircunciso y alejado de Dios.
ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy interesante. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas del becerro rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea esto tan glorioso, es que me parece muy importante. Y él dice, vea la importancia de los sacrificios y de la purificación. ¿Qué pasa con esto? ¿Que es importante? Claro, ¿por qué? Porque purifica y santifica, ¿qué? Tu carne. Pero ¿y qué del resto del corazón? Bueno, la sangre del Mesías. Limpiará tu conciencia de horas muertas para poder servir a Elohim. Porque ¿de qué te sirve presentarte en el tabernáculo? Si tú estás ahí con tu becerro, tu cordero, bien lavadito, bien bañadito, bien bonito, pero por dentro estás lleno de porquería. Dice, pues no, eso no te va a limpiar para nada de eso. Pero la sangre gloriosa de Yeshua fue presentada una vez y para siempre para no solamente hacerte limpio, o más bien, para hacer que sea posible que puedas purificar tu conciencia delante del Señor. ¿Cómo es esto posible? Sí, el nuevo pacto, ¿cierto? Una ley que está puesta en el corazón del hombre, lo que le permite tener una conciencia limpia. Así que ya no en lo exterior de te lavaste, estuviste 7 días fuera, cosas que son importantes, pero de una manera, otra vez, exterior. ¿Y qué pasa con lo profundo del hombre? Es necesario que el pacto del Señor esté allí, como una circuncisión firme en su corazón para presentarse delante del Señor y servirle entonces. Así que vamos hasta ese pedacito en lo... Ah, no, mentiras, me falta ahí una lectura del 11. Estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los... Ah, no, eso fue lo que leímos. Sí. Y vamos para el 15. Así que por esto es mediador Yeshua de un nuevo pacto, lo que les mencionaba, para que interviniendo su muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros, machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo rollo, también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Yeshua en el santuario hecho por manos humanas, figuras verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, para quitar el pecado del medio, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, familia, ¿cómo purificar un corazón enfermo? ¿Cierto? Que hablábamos de el leproso. Por fuera se le ve, ¿no? Su inmundicia. Pero el que está sucio por dentro, y es que todos lo hemos estado, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo?
Bueno, varias cosas. Sinceridad. Yendo al sumo sacerdote Yeshua, dejándonos auscultar por él, que vea nuestra condición y que haga lo que tiene que hacer para purificarnos. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 4. Levítico 14, versículo 4. Mis hermanos, esta es la primera parte. Vamos a hacer un corte porque si ahí viene ya la segunda, ¿cómo se llama esto? Se me olvidan algunas palabras. Enseñanza, que es sobre la limpieza, ¿no? Ya hablamos de tu condición, de cómo identificar y qué es esto de la lepra espiritual, pero vamos a ver cómo tratarla, ¿no? Cuál es el diagnóstico y qué hacer. Así que muchas gracias por su compañía. No olviden compartir estos mensajes y buscar de todo corazón al Altísimo. No nos conformemos con estar medianamente limpios. Limpiémonos más, así como en Pascua, no sé cuántos recordamos esta salida de Egipto, como el pueblo tuvo que atravesar un mar abierto, Señor, ¿verdad? Como un bautismo. De hecho, algún apóstol lo dice así, ¿no? Dice, es como el paso del Jordán, del Mar Rojo. Fue como si hubiesen pasado todos a una nueva vida, como pasar un bautismo gigantesco. Pues también Yeshua limpió los pies de sus discípulos en el día de su muerte. Así que purifiquémonos, porque ese es su propósito. Bien dijo él a Pedro: Pedro, no sabes lo que hago, pero es necesario que así haga. Así es necesario, es su trabajo. Es el sumo sacerdote. ¿Qué hace él? Purifica al pueblo, santifica al pueblo, lo limpia, lo preserva. Padre, los que me diste ninguno se va a perder. Yo estoy puesto para preservar a los tuyos, diría Yeshua. Así que, mis hermanos, un delicioso almuerzo para todos, que tengan paz en este día de Shabbat, y nos vemos en un ratico para la conclusión del tema de la ley del leproso. No olvidemos las palabras de Yeshua, quien nos dice: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Linda semana. No, mentiras, espérenme aquí un ratico. Para ratico me conecto. Se despide uno tanto que ya ni sabe qué decir. Nos vemos ahora. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis
pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam, diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer